Hay figuras dentro de la Iglesia que desafían nuestras expectativas. Santos con vidas tan peculiares que han quedado relegados al olvido, conversiones tan radicales que parecen imposibles, y monjes que, en la quietud de sus monasterios, hicieron avanzar la ciencia a pasos agigantados. A menudo la historia que nos cuentan sobre la Iglesia se centra en los grandes nombres, en los dogmas y en los conflictos, pero se olvida de las historias humanas, de las vidas que demuestran que la fe puede manifestarse de maneras sorprendentes, y que la búsqueda de la verdad, tanto espiritual como científica, no tiene por qué estar reñida. Lo que muchos no saben es que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sido un refugio para mentes brillantes y corazones inquietos, un lugar donde la fe y la razón se han entrelazado de formas fascinantes. En este video, vamos a rescatar del olvido algunas de estas figuras extraordinarias, descubriendo historias que te inspirarán y te harán ver la Iglesia con nuevos ojos. Te revelaré cómo la vida de un santo cambió el rumbo de la Iglesia. Comenzamos a desmantelar los mitos. Hola, y bienvenido. Estás en Católica Fe. En este canal, hablamos sobre el cristianismo y la fe católica. Dos santos excéntricos que nadie recuerda, historias únicas. Imagina un santo que, en lugar de predicar en las iglesias, lo hacía montado en un burro, recorriendo pueblos y ciudades con un humor ácido y una crítica mordaz hacia los poderosos. Este era San Felipe Neri, un florentino del siglo XVI que prefería la calle al templo, y la risa al sermón solemne. Su método era simple: atraer a la gente con ingenio y alegría, para luego hablarles del amor de Dios. No era un asceta, ni un místico, sino un hombre cercano, que entendía las debilidades humanas, y las abrazaba con compasión. San Felipe Neri, con su peculiar forma de evangelizar, fundó el oratorio, una comunidad de sacerdotes y laicos, dedicados a la oración, la música y la caridad. Su influencia fue enorme en la Roma de su tiempo, y su legado perdura hasta hoy. Otro ejemplo es San Benito José Labre, un peregrino francés del siglo XVIII que renunció a todas las comodidades y vivió como un mendigo, durmiendo en las calles y alimentándose de las sobras. Su vida era una continua oración ambulante, un testimonio silencioso de fe y humildad. San Benito José Labre, a pesar de su apariencia descuidada, era conocido por su profunda piedad y su amor a los pobres. Se decía que tenía el don de la profecía y que obraba milagros. Estos dos santos, tan diferentes entre sí, nos muestran que la santidad no tiene un único camino, y que Dios puede manifestarse en las formas más inesperadas. Sus vidas, aunque poco conocidas, son un ejemplo de entrega, de amor al prójimo y de fidelidad al Evangelio. Pero esto es solo la superficie. Tres santos que fueron ateos primero. Testimonios de conversión. Es común pensar que los santos son personas que nacen con una fe inquebrantable. Pero la realidad es que muchos de ellos recorrieron un largo camino de duda y oscuridad antes de encontrar la luz. Algunos incluso fueron ateos o agnósticos, negando la existencia de Dios hasta que una experiencia transformadora cambió sus vidas para siempre. Un ejemplo paradigmático es San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia más influyentes. En su juventud, Agustín fue un hedonista y un escéptico, que buscaba la verdad en la filosofía y el placer. Sin embargo, tras años de búsqueda infructuosa, encontró la respuesta en la fe cristiana, gracias a la influencia de su madre Santa Mónica, y a la predicación de San Ambrosio de Milán. Su conversión fue un proceso doloroso y profundo, que lo llevó a renunciar a sus antiguas creencias y a abrazar una nueva vida en Cristo. Otro caso notable es el de Santa Edith Stein, una filósofa judía alemana que se convirtió al catolicismo en la edad adulta. Stein fue una discípula de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, y una intelectual brillante. Después de leer la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, sintió una profunda atracción por la fe católica y decidió bautizarse. Más tarde, ingresó en la Orden de las Carmelitas Descalzas y tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Fue arrestada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y murió en el campo de concentración de Auschwitz. San Pablo Apóstol, antes Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, tuvo una experiencia de conversión tan fuerte, que pasó a ser el mayor evangelizador de la historia. Estos santos nos demuestran que la fe no es un don innato, sino una elección personal, que puede surgir incluso en los corazones más alejados de Dios. Y aquí viene lo que cambia todo: dos monjes que revolucionaron la ciencia, figuras clave.
Cuando pensamos en la Edad Media, a menudo la asociamos con la ignorancia y el oscurantismo, pero la realidad es que los monasterios fueron centros de saber y cultura, donde los monjes conservaron y transmitieron el conocimiento de la antigüedad, y donde se realizaron importantes avances científicos. Uno de los ejemplos más destacados es el de San Alberto Magno, un dominico alemán del siglo XIII, considerado uno de los mayores filósofos y científicos de su tiempo. Alberto Magno fue un erudito enciclopédico, que escribió sobre una amplia gama de temas, desde la teología y la filosofía hasta la astronomía, la biología y la química. Fue un pionero en la observación empírica y la experimentación, y sus estudios sobre la naturaleza sentaron las bases para la ciencia moderna. Otro monje que revolucionó la ciencia fue Gregorio Mendel, un agustino austríaco del siglo XIX, conocido como el padre de la genética. Mendel realizó sus famosos experimentos con guisantes en el jardín de su monasterio, descubriendo las leyes de la herencia que rigen la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Sus investigaciones, aunque ignoradas en su momento, fueron redescubiertas a principios del siglo XX y sentaron las bases para la genética moderna. Estos monjes nos demuestran que la fe y la ciencia no son incompatibles, y que la búsqueda de la verdad, tanto divina como natural, puede ser un camino de santidad. Esta es la razón por la que dos genios matemáticos fueron monjes. Aportaciones históricas. La relación entre las matemáticas y la fe puede parecer sorprendente, pero a lo largo de la historia ha habido numerosos monjes que fueron también brillantes matemáticos, contribuyendo al desarrollo de esta ciencia con sus investigaciones y descubrimientos. Uno de ellos es Herberto de Aurillac, un monje benedictino francés del siglo X, que se convirtió en el Papa Silvestre II. Herberto fue un gran estudioso de las matemáticas, la astronomía y la música, y se le atribuye la introducción del sistema numérico arábigo en Europa. También inventó el ábaco y el astrolabio, instrumentos que facilitaron los cálculos y las observaciones astronómicas. Otro monje matemático destacado fue Luca Pacioli, un franciscano italiano del siglo XV, considerado el padre de la contabilidad moderna. Pacioli escribió un tratado sobre matemáticas, contabilidad y geometría, en el que describió el método de la doble entrada, que es la base de la contabilidad actual. Estos monjes nos demuestran que la búsqueda de la verdad matemática puede ser una forma de honrar a Dios, y que la razón y la fe pueden complementarse mutuamente. Te revelaré cómo la vida de un santo cambió el rumbo de la Iglesia. San Francisco de Asís, un hombre que renunció a la riqueza y al poder para vivir una vida de pobreza y humildad, transformó la Iglesia de su tiempo, devolviéndola a sus raíces evangélicas. Su ejemplo inspiró a miles de personas a seguir a Cristo con radicalidad, y a amar a los pobres y a los marginados. Su legado perdura hasta hoy, y su mensaje sigue siendo relevante para nuestro tiempo. Espero que estas historias te hayan inspirado, y te hayan hecho ver la Iglesia con nuevos ojos. Recuerda que la fe no es una doctrina abstracta, sino una experiencia viva, que se manifiesta en las vidas de hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, han buscado a Dios con sinceridad y entrega. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.